buenas tardes, ¿qué tal? Yo soy el doctor Luis Velázquez y estamos aquí de Consultores Médicos Alianza Latinoamericana para proyectar lo que sería el segundo episodio de la clase online. Entonces, fíjense, este es el primer episodio que vamos a hacer meramente ya tratando temas más que competen al área de la salud como tal. Vamos a hablar sobre bases del sistema inmunitario. Entonces, fíjense, la inmunología es un tema extremadamente complicado. Yo durante el segundo año de la carrera estuve viendo una materia todo ese año que se llamaba precisamente inmunología. Y es tan complicado porque son un montón de eventos que están ocurriendo al mismo tiempo, simultáneamente, y se van estudiando parte por parte. Es algo así como armar un gran rompecabezas, ¿no? Con muchísimas piezas. Pero no es para que se desilusionen, sino que más bien cuando ustedes ya dominen todo ese tema es bastante gratificante engranar las piezas y comprender todo. Entonces vamos a hacer un repaso muy escueto, muy somero sobre lo que es la inmunología para que ustedes se entusiasmen y luego vayan a estudiar con una idea mucho más clara de lo que es la inmunología. Bien, entonces vamos a suponer que tenemos a una persona, ¿sí? Que tenemos una persona que inicia un patógeno aquí en la muñeca o en el dorso de la mano. Puede ser que se clavó un clavo, que se cortó un absceso, cualquier situación que hace que tenga eso ahí. Bien, entonces ahí entramos a suponer una bacteria. Vimos la bacteria. Las bacterias, así como los virus, los hongos, los parásitos, que son precisamente esos patógenos de los cuales nos defiende el sistema inmunitario, tienen en su superficie unas moléculas llamadas antígenos. ¿Bien? Antígenos de superficie. Lo importante aquí hacer la distinción que esta es la inmunidad innata, ¿bien? Y esta la vamos a dibujar un poquito más, la inmunidad adquirida. Entonces, esta respuesta que es la inmunidad innata, precisamente es todas esas respuestas burdas, escuetas, se podría decir poco sofisticadas, que da el sistema inmunitario a los agentes y que se da en el sitio donde está entrando el patógeno, ¿bien? Entonces, aquí lo primero que es obvio es que forma parte del sistema inmunitario la piel, ¿bien? Entonces la piel precisamente es una barrera, así como los reinos de la antigüedad que tenían grandes murallas precisamente para que los invasores no llegaran. Eso es la piel y hay que nombrarlo allí dentro de lo que es la inmunidad innata, ¿sí? Bien, de la piel aumenta la temperatura. Entonces este aumento de la temperatura, cuando uno tiene un absceso o como se conoce comúnmente un ácido, uno lo toca y está caliente precisamente porque eso se lo pone más difícil a la bacteria. A la bacteria no le gusta ni lo muy frío ni lo muy caliente, a ella le gusta precisamente son los 37 grados centígrados de nuestro cuerpo. También aumenta el flujo sanguíneo. Bien, ¿para qué aumenta el flujo sanguíneo? Para que lleguen nuestros amigos los polimorfonucleares y todas otras células como los macrófagos y los linfocitos y todas las células dendríticas, todas las células de la inmunidad. Todas estas células forman parte del sistema inmunitario y son así como el ejército que nos protege precisamente contra estos agentes invasores e inclusive de agentes nocivos que produce nuestro propio cuerpo como el cáncer, ¿sí? Entonces, bien, en todas estas bacterias es importante decir, fíjense que por lo menos polimorfonucleares aparece un hemograma. Si usted se realiza una hematología o hemograma, un examen de sangre, va a ver que uno de los valores es polimorfonucleares, ¿no? Y ellas por lo menos son como las abejas, que las abejas cuando pican, la abeja hembra cuando pica fallecen. Precisamente el polimorfonuclear cuando elimina a la bacteria también muere y eso se transforma en pus. El pus es precisamente un montón de polimorfonucleares y otras células del sistema inmunitario muertos. Bien, eso es el pus. Entonces bien, o la pus como usted lo quiera decir. Entonces aquí también va a haber algo que mencioné hace rato, la identificación por parte de una célula dendrítica, un linfocito B, o en este caso que estoy dibujando acá, un macrófago, ¿sí? Entonces el macrófago, ¿verdad?, va a tener en su superficie un receptor que es capaz de identificar al antígeno que tiene la bacteria en este caso, ¿sí? Ese antígeno es como una especie de célula de identidad que identifica a esa bacteria como un agente fuera del cuerpo, ¿bien? Entonces aquí va a haber una deglución, es decir, el macrófago se va a tragar esa bacteria y la va a fragmentar, así como la digestión que ocurre en nuestro cuerpo de los alimentos. Entonces la fragmenta, ¿sí? Y la va a expresar en su superficie en unas moléculas que se llaman complejo mayor de histocompatibilidad, ese mismo antígeno. Entonces, ese macrófago se comporta algo así como la vecina chismosa de su cuadra o de su vecindad donde usted vive. Se va a trasladar, ¿verdad?, hasta los ganglios linfáticos, y ahí es donde comienza ya la inmunidad adquirida. Bien, toda esta respuesta que voy a describir se da en los ganglios linfáticos. Es por eso que los ganglios linfáticos en el momento de una infección, esos ganglios satelitales, que son así como los paraderos de la metrovía, ¿no?, o de un tren,
se inflama. Y por eso, por lo menos cuando usted tiene amigdalitis o faringitis, se inflaman los ganglios aquí cervicales. Si esto estuviese ocurriendo en el miembro inferior, entonces serían los ganglios inguinales los que se inflaman. Bien, entonces, ¿qué ocurre acá? El macrófago llega al ganglio, ¿sí? Ahí va con la célula, ¿verdad?, del enemigo presentándola. Y del otro lado va a estar un linfocito T. El linfocito T tiene un receptor que se llama TCR, o receptor de la célula T, por sus siglas en inglés, tiene este orden, ¿sí? Entonces ahí él se activa, es como si estaba dormido y se despierta. Y va a empezar entonces precisamente la activación, la proliferación y la diferenciación. Bien, es decir, de todos los linfocitos que hay allí, se van a empezar a multiplicar precisamente los que son específicos para este antígeno. Todos estos encajes, este con este y este con este, es como una llave y una cerradura, porque hay múltiples cantidades y formas de antígenos, porque cada bacteria tiene muchos antígenos, ¿no? Entonces esto es bastante complicado por eso. Entonces aquí, básicamente, el linfocito T, vamos a tener una célula, un linfocito T de memoria y un linfocito T efector. Bien, la célula de memoria va a quedar en todo el organismo esperando, por si acaso, ese patógeno vuelve a entrar al cuerpo unos meses o inclusive unos años después, y de tal manera que la respuesta sea mucho más rápida y que nosotros no nos enfermemos. Por eso así es como funcionan las vacunas, y también así es como eso explica por qué hay ciertas enfermedades como la varicela, la rubiola, la parotiditis que dan una sola vez y no se vuelve y no se repite. Bien, entonces la célula efectora que tenemos por acá a través de un proceso que se llama quimiotaxis va a ir al lugar de los acontecimientos. Los casos, ¿verdad? Tenemos entonces a la célula T colaboradora o helper, ¿verdad? Efectora. Y ella va a potenciar la respuesta, ella va a ayudar precisamente a que sea mucho más intensa la respuesta específicamente de los linfocitos B. Los linfocitos B también simultáneamente responden al antígeno, que es el linfocito B, con su célula de superficie, que es el BCR. ¿Sí? La gran diferencia es que el linfocito B entonces va a producir, una vez que él se activa, con o sin ayuda del linfocito T, anticuerpos. ¿Bien? Anticuerpos. Es importante decir que esta parte acá del anticuerpo también varía, y hay muchísimas y se van acoplando a cada tipo de antígeno que hay, que son muchísimos, son millones según todas las bacterias que existen y virus y todo esto. Si toda esta respuesta aquí, en vez de una bacteria, estuviésemos hablando de algún organismo intracelular como un virus o el cáncer que se produce dentro de la célula, entonces ya no estamos hablando de los linfocitos T colaboradores o helper por su nombre en inglés, sino los linfocitos T citotóxicos, que son otro tipo de linfocitos que se encargan de eliminar toda la célula que tiene a la bacteria dentro. Bien, entonces de los anticuerpos también se les conocen como inmunoglobulinas, que se pueden pedir un examen de sangre también. Hay varios tipos que lo vamos a tocar en otro episodio. Está A, la G, M, E y D, ¿sí? Y esto lo vamos a hablar en el futuro, pero este se suele solicitar para determinar si un patógeno está en el cuerpo actualmente, que está actualmente en el cuerpo, y la G es para si en alguna vez estuvo ese patógeno en el cuerpo. O sea, más para enfermedades crónicas y esto es más para enfermedades agudas. Bien. Entonces, este fue el segundo episodio de la clase online, espero haya sido de su agrado. Yo soy el Dr. Viela, que estamos aquí en Guayaquil, en Consultorio Médico de Alianza Latinoamericana, frente al Banco de Fomento, la Avenida Las Cruces, apenas 15 metros para llegar al Metro de Las Canchas. Aprovecho esta ocasión para invitarlos a un taller que se va a dar el viernes 18 de octubre a las 2 de la tarde. Vamos a estar hablando de medicamentos en el área de emergencia. Vamos a enseñarles cómo se puede diagnosticar rápidamente casos como hipertensión, casos como infarto, casos como shock anafiláctico y otros casos que se ven muy comúnmente en la emergencia, y sobre todo qué medicamentos aplicar siempre y cuando el supervisor o el médico de emergencia se los permita. Bien, espero haya sido de su agrado. Nos vemos en una próxima oportunidad.